camino hacia el Munay Kausai. Podemos tomar muchos caminos, pero solo un camino es correcto, claro, consciente. Solo el camino del Munay Kausai conduce al sentido perfecto del ser. Ese camino conduce al poder supremo y propio del ser, al poder que yace dentro del ser. Ese camino lleva a descubrir lo que el ser porta, lo que el ser lleva y lo que el ser no se conoce a sí mismo, el poder, la fuerza de Munay que lleva por dentro. El camino del Munay Kausai conduce al valor y a la voluntad suprema del ser, a encontrar y ser guiado por la fuerza del ánimo y el deseo consciente del ser. Es la suprema voluntad y la pasión por la vida del ser. En este camino, el ser encuentra su sentido de ser, encuentra su punto de referencia, encuentra su centro, encuentra su equilibrio y balance, encuentra su poder y su fuerza. Donde está presente, activo y esperando para ser guiado y movido por la fuerza de voluntad, por el deseo consciente de su ser, por la propia pasión de sí mismo, de su camino, de su vida y su sentido de su ser. Vive amando y disfrutando de todo y en todo momento. Vive en el presente, vive embellecido y maravillado de todo. Vivir amando y disfrutando de todo significa vivir en cada momento, en cada lugar, en cada espacio, cualquier cosa que estés haciendo, donde quiera que estés, vivir amando lo que tus ojos ven, vivir disfrutando de lo que tu cuerpo y tus manos tocan, vivir amando y disfrutando de toda la belleza que este mundo nos ofrece, de todo lo hermoso y bello que es este mundo. Vivir disfrutando de todas aquellas cosas que nos hacen bien, que nos sanan, nos despiertan y nos animan y nos dan más fuerza, donde la voluntad y la fuerza de nuestro ser y la fuerza de nuestro corazón y el poder de nuestro Munay comienza a despertar. El deseo y la voluntad de nuestro ser debe ser consciente. Y ello es la suprema voluntad y la pasión por la vida, para vivir esta vida. Es la fuerza del Munay Kausai. Vive apasionado y enamorado de la vida y de tu vida misma. Porque si tú no vives enamorado y apasionado de ti mismo, de tu vida y de este mundo, de esta existencia, entonces tu vida no tiene sentido. Tu vida es un vacío. Tu vida no tiene un camino y no le da sentido a tu vida. Pero si vives apasionado, enamorado de todo en este mundo, si tú vives apasionado y enamorado de ti mismo, de todas aquellas cosas que te ofrece este mundo, de todos los acontecimientos, de todos los misterios de la vida,
entonces tu vida tendrá un profundo significado. Tu vida se convertirá en una vida bella, hermoso, suave, en una vida muy apasionante, muy esperanzador e inspirador. Decide responsablemente dónde, cuándo y cómo sucederán las cosas, o dónde, cuándo y cómo debes ir, dónde y cuándo harás tal o cual cosa. Dependiendo dónde vayas, cuándo vayas y cómo lo hagas, te resultará tu vida difícil, complicado o bello y hermoso. Decide responsablemente con quién y por qué estás haciendo tal o cual cosa. Porque dependiendo con quién, por qué y para qué, estarás decidiendo los destinos de tu vida. Si tú decides con quién, por qué, puedes llevarte a una vida fea, difícil. Y si tu decisión es correcta, bueno, entonces te llevará al Munay Kausai. Decide responsablemente por el bien de tu vida, por el bien de ti. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién caminas o haces las cosas? Solo tú puedes decidir ello. Tú puedes elegir el camino. ¿Por cuál de ellos? Y fíjate en los resultados que obtienes de cada decisión que tomas en tu vida. Identifica y reconoce. Pregúntate y examina. Significa que debes identificar y reconocer qué es aquello que te hace feo, difícil tu vida y qué es aquello que te hace hermoso y bello tu vida. Y en cada caso, pregúntate y examina cada caso, cada situación, cada lugar, cada espacio, cada tiempo, cada acontecimiento, cada decisión y cada acción que tú vas tomando. Y enfócate en aquello que te hace embellecer, en aquello que te hace apasionar y maravillar en la vida y por la vida, en aquello que te mueve y que te da fuerza, que te da motivos, que te da sentido de ser de tu ser, pero que sea consciente y sagrado, porque si no es consciente y si no es sagrado, probablemente no logres alcanzar o vivir el Kalin Causa. Cuida los extremos o ambos extremos. Aquello que tiene apariencia en fingimiento o lo oculto que se encuentra en la hucha. Y aquello que te puede engañar y aquello que tiene la apariencia del bien. Vive basado en la vida real, en el ser real y natural de la vida y del ser, en la vida sagrado y puro, en lo cual debes tener confianza. No en aquellos que tienen apariencia o en aquellos que tienen fingimiento, sino en las cosas evidentes, reales, naturales del ser. No esperes ni expectes mucho, o exagerado, o más de la realidad, o fuera de la realidad de tu vida. No exageres, porque te puedes autotraicionar, te puedes autoengañar. Espera y expecta de acuerdo a tu condición, a tu nivel de conciencia, a tu dedicación, a tus esfuerzos y a tu realidad y a tu preparación. Expecta y espera poco y sorpréndete con la bendición de la Pachamama y nuestros árboles.
Expectar mucho, esperar mucho, te hará daño, te hará sufrir, te alejará del Munay Kausai. Pero expectar poco o en equilibrio y orden de tu ser, de acuerdo al nivel y evolución consciente de tu ser, ello te hará bien, te generará y te proveerá el Munay Kausai. Confía en la fuerza interna de tu ser, confía en tu corazón y el poder interno de tu Munay. Confía en la voluntad y el ánimo místico de tu ser. Todo ser tiene una fuerza, un poder al que llamamos Munay. Esa fuerza, ese poder se encuentra dentro de cada ser en el espacio del Munay, conectado con el Sonko y Sonkororo. Y es importante confiar en esa fuerza que está adentro, porque es una fuerza propia. Y de donde nace se manifiesta la voluntad y el ánimo, que es misterioso, que el propio ser mismo no se conoce a sí mismo sus propias fuerzas. Es un camino, una tarea para cada ser, observar, seguir, explorar, oír, contactar, llamar, despertar esta fuerza del Munay que está adentro. Y cuando está bien canalizado, bien alineado, bien claro y consciente, entonces puedes confiar en esa fuerza. Cuando esa fuerza está guiado por nuestros apus, por nuestra Pachamama, por nuestro Pachataita, por nuestro Yatexiwirako Chataita y por todos los seres sagrados cósmicos y solares. No trates de cambiar el mundo sin antes cambiar tu mundo interno. Porque si tratas de cambiar el mundo, tu vida se complicará. Tu vida será un desastre. Tu vida se parecerá a la vida del mundo. Tu vida será exactamente como la sociedad y el mundo. No habrá ninguna diferencia. Pero si tú cambias tu mundo propio, tu universo, tu dimensión de tu Ukupachai, entonces el mundo será el reflejo de tu mundo interno. La sociedad será el reflejo de tu mundo interno. El secreto para el Munay Kausai radica en cambiar y transformar, canalizar y ordenar las energías y las fuerzas que están presentes, operan y se mueven en el mundo interno de nuestro ser. Esa fuerza es el Munay que está conectado con todas las fuerzas de nuestro ser. Eso es lo que nos guiará exitosamente al camino del Munay Kausai. No trates de cambiar lo externo, cambia lo interno. Lo externo, lo de afuera, siempre permanecerá tal como es. El mundo de afuera, el mundo externo, es tal como es. Por más que trates de cambiar, seguirá, así como sigue. Pero preocúpate, enfócate en cambiar tu mundo interno. Cuando cambies tu mundo interno, cambiará todo, tanto adentro y afuera. No busques el Munay Kausai en otro lugar, sino esa búsqueda comienza contigo, dentro de ti, con tus propias energías, en tu propia vida, en tu propia existencia y en tu propio camino. Y busca en los espacios que no conoces. La búsqueda del camino del Munay Kausai inicia en ti, a través de ti, porque tú eres un canal y un portal por donde se mueve, viaja
y transita y permanece la energía, la fuerza del Munay, del ser, que está conectado con el Munay Kausai. No busques afuera el Munay Kausai, busca adentro. Entonces, arregla, organiza y ordena todo adentro. Tampoco trates de arreglar, organizar, ordenar afuera, sin antes ordenar, arreglar adentro. Armoniza y clarifica dentro de tu inmune, dentro de tu ser. Ese es el inicio, los primeros pasos. Y no trates de ver la jucha en otros, en otra dimensión, en otro espacio. Primero busca y reconoce la jucha que está en ti. Esa energía compleja, esa energía difícil, pesada, esa energía oscura, esa energía difícil. Una vez que tú buscas y reconoces dentro de ti, así te harás más consciente de ti mismo y te darás cuenta el estado de tus energías, el estado de tu ser, los estados de tu conciencia. Y busca y ama lo bonito y lo hermoso que yace en ti, lo bonito y hermoso que tienes tú. Así tendrás una vida de Munay Kausai, sostenible en el tiempo y espacio infinito. Cuando tú encuentres y reconozcas este camino del Munay Kausai, encuentres el sentido y la razón de tu existencia, y que todo que está conectado desde tu Munay, desde tu corazón, entonces habrás experimentado y habrás encontrado la suprema manifestación de tu ser en su estado de Munay, donde los padres y madres cósmicos siempre te guiarán y te bendecirán con su Munay, con el amor y pasión infinito que tienen hacia ti, con el amor que tienen ellos para ti. Siempre estarán disponibles para amarte, para guiarte, para darte más fuerza de voluntad, para animar tus fuerzas y tus intenciones, y que puedas caminar en la senda sagrada del Munay Ñan, el camino sagrado de la vida con amor, sabiduría, con la fuerza de voluntad y el ánimo de vivir bien la vida del ser. Añay, añay, añay.